Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a hablar brevemente sobre estrategias para hacer cuestionarios de Google Forms y cómo luego estudiar las respuestas. Tomé como muestra este cuestionario que realicé literal durante la pandemia, fue en mayo 2020, y nunca hice gran cosa con esa información, pero algunos estudiantes sí la usaron. Entonces, pues les voy a tomar esto como ejemplo para mostrarles, ¿no? Entonces, pues ustedes ya saben hacer un cuestionario de Google Form. Es sencillo, si no saben, pues aquí se agregan preguntas. Una vez agregada la pregunta, te pone ahí como de qué tipo la quieres, ya seleccionas, etc. Hay tipos de preguntas que son de opción múltiple, abiertas, cerradas. Y hay también forma de poner descripciones, como en este caso, ¿no? Es un cuestionario, y se pone la descripción y luego continúa, ¿no? Dice aquí, ir a siguiente sección, que sería esta. Y aquí ya empieza datos personales, lo normal. En esta secuencia, una persona iría con las preguntas una tras otra. Pero puede suceder que por el tipo de preguntas que quieres hacer y el tipo de hallazgos que quieres obtener, no quieres que todas las personas contesten las mismas preguntas, sino que se vayan por diferentes caminos dependiendo de sus características. Entonces aquí tengo un ejemplo de ese tipo de pregunta. Dice, ¿qué medidas tomó tu lugar de trabajo ante la contingencia por COVID-19? Cerró labores, siguió abierto, etc. Ok, aquí puse si tu lugar de trabajo se encuentra cerrado y hice otra sección si tu lugar de trabajo continúa abierto. Entonces lo que yo quiero es que a partir de contestar esta pregunta, algunas personas se vayan a la sección 6 y otras se vayan a la sección 7. Entonces, para lograr eso, le pones aquí. Bueno, aquí obviamente ustedes ya lo notan porque ya está configurado, pero para lograrlo, lo que tendrían que hacer, por ejemplo, si fuera aquí, esta aparece normal. Se van acá a los 3 puntos del menú y dice ir a la sección según la respuesta. Le darían clic ahí y ya les pondría para que ustedes seleccionen de acuerdo a la respuesta a qué sección irse. Aquí pues no es mi objetivo, ¿no? Sino es más abajo, entonces voy a hacer caso omiso de eso y me voy para acá. Entonces aquí, digo, si cerró labores, que se vaya a la sección de si continuó cerrado. Pero si cerró brevemente y luego abrió, que se vaya abierto, abierto. Y si no, pues que se vaya directo a otra sección. Entonces, aquí ya no es necesario moverle nada porque esta pregunta los va a mandar a la sección. Un comentario, si ustedes agregaran más preguntas dentro de la misma sección, después de una pregunta así que tiene los caminitos, sepan que no los va a mandar, o sea, las personas que contesten a esta pregunta, no los va a mandar directo a la sección, sino que va a ser que terminen las respuestas de esa sección y luego los mandará a la nueva sección. Entonces, para evitar confusiones, yo recomiendo que cada sección mejor la termines con una pregunta así, para que no se te vaya la onda y pongas preguntas de más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya que está esto configurado así, esto no sería problema. Pero, por ejemplo, si se va a la sección de trabajo cerrado, pues hay que tener cuidado que quienes contesten esto luego no se vayan a la siguiente sección que es trabajo abierto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí es importante especificarle aquí. Como decir, bueno, las personas que contestaron esta sección ahora deben irse a otra sección, no a la 7, sino a la 8. Entonces acá es donde se selecciona, ¿no? Dice, después de la sección 6, irse a la 8. Para hacer eso es muy fácil, sencillamente le das clic acá, bueno, después de cada sección, y ahí te va a decir, te va a dar todas las opciones de las secciones que configuraste. Y bueno, ya que haces tu caminito, es importante también identificar a cuál sección le pusiste la opción de que se vaya a enviar. Por ejemplo, aquí, si no viene nada, es que ya se va a dar el cuestionario a enviar. Pero si los usuarios toman diferentes rutas de respuestas y mandarían su respuesta desde diferentes secciones, debes cerciorarte que entonces acá, o sea, después de la sección mencionada, le pongas enviar formulario y así ya los desplazaría. Ya que tienen su cuestionario, la forma de
Compartirlo, como bien saben, no es enviando este link del documento, sino la liga de enviar, ¿no? Y aquí pues dice cómo se enviaría el cuestionario mediante correo electrónico, liga o esta. Esta liga es la liga de respuesta al cuestionario. ¿Por qué? Porque si tú mandas la liga esta de acá, esa es la liga para trabajar el cuestionario, o sea, para editarlo. Entonces las personas no podrían contestarlo desde ahí, así que ten cuidado. Otro tip, si quieres como revisar de una manera más práctica cómo te quedó el cuestionario, puedes irte aquí, darle a imprimir y en lugar de ponerle imprimir, lo pones guardar como PDF, comúnmente te ponen las impresoras y guardar como PDF, lo haces así y vas a poder ver el cuestionario y a dónde los manda después de cada pregunta. Por ejemplo aquí, chequen, si es cualquier entidad federativa fuera de Baja California, los va a mandar a la pregunta 9, que es esta. Pero si contestan que es Baja California, los va a mandar a la pregunta 8, que es esta. ¿Ven? La de hace rato, la que hicimos, que era esta, fíjense cómo va a decir ir a la pregunta 18, ir a la pregunta 20, ir a la pregunta 31. Entonces ahí ustedes ya podrían ver cómo funcionaría el cuestionario para cada persona. Entonces esa es otra recomendación. Pues bien, ya que las personas empiezan a contestar, se empieza a nutrir el numerito de respuestas. Si ustedes le dan clic aquí, van a tener unas tablas automáticas, ¿no? Que se generan y las van a poder ver ahí. Y se supone que cada tabla la puedes copiar y pegar donde tú quieras. Sin embargo, no es la mejor manera de corroborar los resultados de tu investigación. Lo mejor sería que tú puedas jugar con las variables de cada respuesta. O sea, que puedas ver, ¿sabes qué? Los que contestaron que son, no sé, los que contestaron que tienen tal edad, que contestaron en esta otra respuesta. Entonces, ver cómo es diferente una cosa de la otra. Entonces, para eso, no vas a recurrir a esto prehecho, sino que mejor vete a un Excel. Para eso tienes este botón aquí. En la primera vez que lo opriman va a estar en gris, le dan clic ahí, les va a preguntar, ¿quieres crear una nueva hoja de cálculo? Le vas a decir que sí y te va a llevar a un documento que se va a ver así. Este es el Excel que contiene las respuestas del cuestionario, todititas, ¿no? Esto pues no es información confidencial porque no tiene nombres, así que estamos bien. Para poder procesar la información, pues sí entiendo que está un poco complicado verla toda así junta, pero hay formas de hacerlo más práctico y que empiece a funcionar para ti, para analizar la información. Primer paso, seleccionas esta primera fila y le pones aquí en vistas de filtro. Mejor dicho, aquí en crear un filtro. Y pasa esto, se ponen unos triangulitos aquí. Esto es esencial para el Excel porque te va a permitir filtrar respuestas dependiendo de las variables que tú quieras. Por ejemplo, tenemos en este cuestionario que eran, ¿cuántas respuestas? Eran 249, aquí como dice el conteo, 249, ¿no? Si yo le digo al filtro, ok, no me interesan todas las respuestas, le dan clic aquí, al triangulito, y aquí les va a poner los rangos que existen en esa columna. Seleccionen nomás aquellos que les interesa filtrar, que en este caso femenino. Ahí está, aceptar. Y ahora tengo nomás las respuestas del femenino. ¿Se dan cuenta? Yo puedo contar. Yo lo que hago para seleccionar las columnas es doy clic. Luego presiono al mismo tiempo Control Shift y doy la flecha para abajo. Y se selecciona toda la columna automáticamente. Y aquí puedo ver, fueron 157 mujeres. Entonces ahí sé que de las 200 y tantas que tenía, son 157 mujeres. Si quiero cambiar el filtro, le doy clic aquí de nuevo y digo, ahora quiero ver nomás a los hombres. Y de nuevo, puedo contar, dice, ay, son 90, o sea, son menos. Y si quiero volver a como estaba, puedes poner seleccionar todo, aceptar y ya tenemos todo como estaba. Entonces tú puedes hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un experimentito.
Oh, otra cosa que tiene las plantillas estas no plantillas, las hojas de cálculo de Google y que no tiene Excel normal de Microsoft, es esta función que a mí me encanta que se llama Datos, Estadísticas de columna. Denle clic ahí para un trabajo más fácil. Lo que vas a tener es precisamente una una gráfica que se genera automáticamente a partir de los datos de cada columna en la que tú hagas clic. Entonces, miren, en lugar de irme filtrando, yo sencillamente puedo dar clic en esa columna y ya me aparece la gráfica. Una de dos, o la copias, o sencillamente pasas el cursor por las tablas y ya te dice la cantidad y luego tú ya haces tu propio Excel. Tu propia gráfica, que ahorita te voy a decir cómo es, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, aquí le doy estado civil y vean, la mayoría son solteros, casados. Profesión, que aquí pues ya uno, como este fue un campo abierto, pues tú puedes modificar poquito las respuestas para que estén más... Por ejemplo, aquí, psicóloga y psicóloga se van a contar como dos respuestas diferentes porque están escritas diferentes. Si tú ya trabajas sobre eso, por ejemplo, aquí hay psicología, psicóloga, o sea, todas esas respuestas se están contando diferentes porque están escritas diferente. Si tú pones psicología en todas, pues ya vas a tener el dato acá, bien en la tabla, ¿no? Nivel de estudios, etc. Bueno, entonces digamos, les iba a decir, pequeño experimento. Digamos que quiero ver el dato de nomás las mujeres, ¿cuánto ganan? Entonces, ya seleccioné mi filtro, ¿ok? Me voy a ir al dato de cuánto ganan, que lo estoy buscando. Aquí está. Entonces pongo la columna y aquí está el dato nomás para las mujeres. ¿No? Que la mayoría 38. ¡Oh! Dios mío. Ay, Dios. Bueno, entonces aquí, ¿no? Y vamos a ver ahora los hombres. Y vamos de vuelta a nuestra columna que nos interesaba. Ah, miren, qué interesante. Y pueden ver la diferencia. Ok, ¿y ahora qué hago? Dirán, ¿cómo hago gráficas que me funcionen para eso, etcétera? Por ejemplo, para ello, yo lo que recomiendo es, abres otra pestaña dentro del documento o de plano, abres otro Excel para trabajar, pero yo prefiero, la verdad, dentro del documento. Entonces, pones agregar hoja y se agrega una hoja y ahí puedes trabajar. Entonces, digamos que voy a hacer tablas para esto. Entonces, me voy a mi hoja de cálculo y hago una tabla. Ya hice la tabla, se las muestro acá. Esta es la tabla que hice en mi otro Excel, ¿de acuerdo? ¿Cómo le hice? Basándome, como les comenté, en estas estadísticas. Entonces, por ejemplo, el dato que yo quería estaba acá, qué medidas tomó, y tengo los totales, ¿cierto? Pero yo quería segmentarlo entre hombres y mujeres, entonces lo que hago es, en esta barra, seleccionar, por ejemplo, masculino nomás, irme a la columna que me interesaba, darle clic ahí y copiar estos valores en mi otra tabla de acá. Luego por mujeres y así. Entonces eso ya lo hice. Recuerden, para que vuelvan los filtros como estaba, pues hay que ponerle al filtro que seleccionaste, ponerle aquí seleccionar todo y vuelve todo a la normalidad. Si de repente pierdes noción de dónde dejaste el filtro y cómo modificarlo, le pones en quitar el filtro, acá, quitar filtro y ya, tu Excel queda sin filtro y normal y vas a ver todos tus datos. Bueno, entonces, ya hice la tabla, es esta. No voy a enseñarles eso ahorita, pero sepan que en Excel puedes poner múltiples fórmulas para que lo calcule automáticamente y no tengas que estar viendo y ponerlo manual como yo lo hice ahorita, ¿no? No más que aprender las fórmulas toma tiempo y atinarle pues más, ¿no? Entonces, un ejemplo así muy sonso ahorita, digamos que lo hice manual para hombres y mujeres y ya no puse el total y me da flojera calcularlo y lo que sea. Bueno, te vas a la columna, le pones el signo de igual y te propone operaciones. Aquí sum significa suma y te dice, te propongo hacer la suma desde B2 hasta D2 y eso te va a dar el valor. Aquí yo sí quiero eso. Ahí está, le vamos a dar enter y ahí está.
Para no volver a hacer lo mismo en las otras columnas, sencillamente agarras, desplazas, agarras ese puntito, desplazas y ahí está. Ahí te da, para cada columna puedes notar que está la suma. Y puedes ver cómo se desplaza. Este es de la columna 2, este es la columna 3, 4, total. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo hago mis tablas? Bueno, está sencillo. Seleccionas lo que quieres graficar. En este caso yo quiero graficar esto, porque si jalo esto, me va a dar datos incorrectos. Entonces, selecciono, insertar, gráfico. Y ahí está mi gráfico. Aquí el programa tomó la decisión de cómo hacer el gráfico basándose en la información que le di. Entonces, ellos consideraron que lo mejor era esto. Si yo digo, bueno, ¿sabes qué? No me gusta así, se pone esta barra de editor de gráficos y aquí mejor le dice, ¿sabes qué? No quiero gráfico de columnas. Quiero, y aquí te pone toda una serie de opciones. ¿Sabes qué? Quiero esta. Esta está más bonita. ¡Tarán! ¿Y sabes qué? Quiero cambiar que no muestre, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces le dices quitar. Ah, ya lo quito. ¿Sabes qué? Sí lo quiero. Ok, agregar. Y así, ahí puedes configurar pues todo lo que quieras. Entonces, para hacer tus propias gráficas, esta es una excelente opción y así no dependes de las que estaban en el cuestionario de Google automático. Lo único que tienes que recordar hacer es estas tablas. Tú haces las tablas y luego le ordenas que haga un gráfico y ya le vas moviendo. Y esto sencillamente le das copiar y pegar en tu documento. Entonces, esa es la pequeña cápsula de cómo tratar de obtener hallazgos y sistematizar la información. Espero que les haya servido.